Bienvenidos. Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y tal como le hemos venido refiriendo en días anteriores, en sesiones anteriores, también ya nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube, o bien, como se ha hecho aquí desde creo que 6 años, en la plataforma de parmenasradio.org, los viernes a las 11 de la mañana, aunque la grabación queda para cuando ustedes deseen verla, y así estará a su disposición. Bueno, si esto es así, fíjense que para el día de hoy tengo 4 temas que quisiera tratar con ustedes en la medida de lo posible y espero que sean de su completo agrado. Primero, pesos y contrapesos en Estados Unidos de Norteamérica. Segundo, cárteles gringos. Tercero, elecciones de la Suprema Corte, o sea, de los ministros, magistrados y jueces de distrito. Y el cuarto punto que quería comentar con ustedes es organización del crimen, lavado de dinero. Y bueno, vamos a empezar. Fíjense que en la doctrina nacional existe el concepto de pesos y contrapesos, y en la doctrina norteamericana se le conoce a este concepto como check and balance. Por eso llama mi atención el hecho de que un tribunal en la Unión Americana determinó que el presidente Trump estaba impedido para establecer los aranceles impuestos a México y a otros países, porque eso solo hubiera sido dable en el caso de que hubiera una emergencia nacional, y esa no se ha dado. Pero este señor Trump, con todo el dolor del mundo, y además investido del poder que tiene, ha promovido la apelación inmediata. Pero allá sí tienen mucha agilidad. Al parecer ya se resolvió por el Tribunal de Apelación y ahora está sujeta a que se resuelva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norteamericana. Este concepto de check and balance, fíjense que independientemente de todo, sí quisiera mostrarles a ustedes lo siguiente. En el libro del doctor López Monroy, que está aquí, Sistema Jurídico del Common Law, fíjense que encuentro aquí que el señor Trump, en la página 195, estaba supuestamente facultado para imponer impuestos, sí, pero no para imponer aranceles, porque eso solamente hubiera sido en el supuesto de que hubiese existido la emergencia nacional, y esto no se ha dado. Y Estados Unidos, en su doctrina, es muy respetuosa de sus derechos fundamentales. Eso está aquí, véanse, en este libro que compré hace muchos años en Campeche. Está aquí en la página 13. Aquí está ese libro. Le voy a dar lectura a lo que dice textualmente el libro, y dice: los derechos fundamentales son objeto de protección constitucional en los Estados Unidos desde hace más de 2 siglos. O sea, en pureza jurídica, si la Corte cumple con el deber que la Unión Americana le ha dado desde hace 200 años, deben negar la facultad al señor Trump para imponer los aranceles que tanto ha lastimado tanto a México como a otros países. Y para entender lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí tengo este libro, aquí está, que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero de la Unión Americana, no es de nuestro país. Y aquí está un concepto que manejan en la página 94, en donde habla de la supremacía constitucional de ellos. Aquí está. Y nosotros lo conocemos como la supremacía constitucional, y está en el 133, y después del punto y seguido que está, es el control difuso, para que muchos vayan teniendo idea de lo que se maneja. Ya estaba comentado por muchos tratadistas, lo que pasa es que hasta recientemente, hasta que entró en vigor el control convencional, es cuando se habló del control difuso. Antes era letra muerta, pero tuvo que venir muchos estudios de grandes constitucionalistas hasta que el doctor Sergio García Ramírez
implementó ese concepto y se dieron a la tarea muchos tratadistas mexicanos ya de ponerlo en práctica. Pero el libro está sensacional. Aquí está en la página 94, aquí está. Y bueno, el siguiente concepto que les quería comentar es el siguiente. Fíjense que en la última revista de Proceso les voy a mostrar, aquí está. Comenta hay un artículo del señor Jesús Esquivel en el que refieren lo que acontece en la Unión Americana, porque muchos dicen que no hay cárteles allá y que no existen narcos gringos. ¿Cómo no? ¿Quién distribuye la droga por allá si no pueden vivir sin droga los habitantes norteamericanos? No todos, pero por lo menos esta generación que está tan afectada de la adicción están en graves problemas. Yo tengo el comentario de un amigo mío que su hijo lo mandaron a la Primera Guerra del Pérsico, fue y estuvo listo para entrar en acción las 24 horas del día. Y la única forma en la que podía estar así es que lo drogaban y por tanto lo hicieron adicto. Pero entonces el gobierno norteamericano, cuando él finalmente regresó a la Unión Americana, les da tratamiento por cuenta del propio Estado para desintoxicarlos. Y entonces ya son gente nombra, claro. El problema está en que muchos que fueron a la guerra de Afganistán vinieron ya bastante lesionados psíquicamente y entonces por eso hay tantos problemas en los centros comerciales, porque ellos ven que alguien se mueve y piensan que lo están atacando, pero es porque están afectados psíquicamente, no psicológicamente, no, psíquicamente. Entonces por eso se han desatado grandes problemas en la Unión Americana. Pero acá, fíjense que después de haber leído este libro hace algún tiempo, hice una síntesis de los principales puntos que desarrolla el señor Jesús Esquivel en su libro. Entonces aquí encuentro 16 puntos y me voy a permitir darle lectura a estos 16 puntos para que vean la trascendencia que tiene allá y las repercusiones que tienen acá. Bueno, el primero son los brokers, que son los intermediarios. Después la atomización en cuentas bancarias de las personas que manejan la droga allá. Después, evidentemente, ese dinero lo tienen que lavar, o sea, tratar de volverlo a introducir al mercado para tratarlo de legalizar. Y por eso surge el concepto de washing money, y acá lo conocemos como lavado de dinero. ¿Dónde están las principales o están las fortunas depositadas en la Unión Americana? En los bancos y en Wall Street. No lo digo yo. ¿Saben quién detectó eso? El señor Alfredo Jalife. Si no lo creen, hay que reclamarle. Después, otro de los puntos que están desarrollando allá en las cárceles gringos es el de las pandillas y pandillas de motociclistas y camioneros. Ellos se encargan de distribuir la droga. Después, las narcas gringas, que son señoras de buen nivel, de grata presencia, eventualmente son ejecutivas venidas a menos, que ellas también son unas grandes distribuidoras de droga. Después existen las narcobodegas, que son rentadas normalmente máximo por un mes y se van cambiando de lugar para que oficialmente no los detecten el gobierno. Después están enseguida como en séptimo lugar los narcoviejitos, o sea, personas de avanzada edad, como el caso de un servidor, o más grandes, que también para obtener una remuneración se dedican también a distribuir droga. Después los narcos africanos, que son personas que llegaron del continente africano y al no encontrar trabajo, empiezan a distribuir droga con tal de obtener algún ingreso. Después los narcosajones, también personas que llegaron de la Gran Bretaña y del Reino Unido y que mientras encuentran trabajo buscan sustento en esa distribución de droga.
Y los narcos gringos que en las noches salen a trabajar, distribuyen la droga y regresan a ocultarse. Bueno, también otro mecanismo que utilizan allá para distribuir la droga son los table dance en la frontera por pagos en efectivo, porque normalmente en esos lugares pues no van a recibir tarjetas de crédito, sería infantil, bueno, porque los podrían ir rastrear, no, pagan en efectivo. Bueno, después hay otro mecanismo que utilizan, que son los lavadores de dinero con barriles de cerveza, y ahí se convierten en qué, en informantes. Bueno, después mensajes encriptados. Aquí conozco un grupo de abogados que ya están implementando, tienen despacho en México y eventualmente vienen acá a Puebla y ya utilizan mensajes encriptados. Trabajan normalmente con empresas norteamericanas, le llevan los negocios a una empresa que está en Chihuahua, a donde se dedican a manejarle mensajes encriptados. Ellos piensan que uno se da cuenta, pero no somos retrasados mentales, sabemos a qué se dedican. También existen narcos con licencia, o sea, gente que los detiene la policía, entra a la cárcel, les impone una pena, baja, salen y se vuelven a dedicar a lo mismo. Son narcos con licencia. Y allá las penas normalmente de las personas que se dedican al narcotráfico no son penas muy altas, son penas bajas, porque no hay una correcta individualización de la pena como lo hay en la tradición romano-germánica. Y finalmente el plea bargaining, que es finalmente en esencia lo que nosotros conocemos como negociación. Entonces, y aquí, bueno, es negociación, pero nosotros conocemos aquí ya trasladado al derecho mexicano como criterio de oportunidad. Bueno, el siguiente punto que quería comentarles a ustedes para el día de hoy es el de las elecciones del pasado domingo. Vi un TikTok que subió el doctor Miguel Carbonell, mis respetos para él, en el sentido de que estemos o no de acuerdo con la reforma a vida, la norma es vigente, nos haya parecido o no. Si muchos no están de acuerdo, qué lástima, no tuvieron oportunidad, no quisieron impugnarlo. No fue ninguna farsa, como los medios masivos de comunicación, sobre todo TV Azteca, se dedicó a detectar, o más bien a estar. Yo vi un reportaje en donde el chayotero, el señor Alatorre, hablaba de la farsa electoral. Claro, él opina así, porque su patrón así opina, pero para opinar de esa manera, no tiene cara el señor Salinas Pliego para opinar así. Lo primero que tendría que hacer sería cumplir con el 33, fracción cuarta, perdón, de la Constitución, 31, fracción cuarta constitucional, porque debe, entre el impuesto omitido, los recargos, la multa, el componente inflacionario, son dos créditos fiscales que suman la pequeña cantidad de 66,000 millones de pesos. Entonces, el señor no tiene cara para comentar así, y menos sus lacayos, por llamarles de alguna manera, o la persona que está a su servicio, que ellos no tienen criterio propio, se atreven a opinar lo que su jefe les dice que digan, punto. Pero el problema está en que mucha gente los oye y les cree. Y entonces dicen que fue una farsa electoral. Yo di una clasecita el domingo porque alguien me comentó que era una farsa electoral. Le pregunté que me explicara por qué y no supo. ¿Por qué? Porque no fue una farsa electoral. Que no se haya informado es otra cosa. Pero estuvieron saliendo en los medios de comunicación masiva. Yo vi a muchos aspirantes a ministros de la Suprema Corte salir haciendo su propaganda. A muchos les funcionó. Salieron ya, de acuerdo a las últimas estadísticas que maneja ya el Instituto Nacional Electoral, algunos que yo no voté por ellos, hay unos que sí voté por ellos y sí salieron, pero otros no, ni modo. Así es la democracia. Y además, con un voto se gana. Si votaron 13 millones y éramos 86 millones de los que hayan votado en las elecciones anteriores y no hubo ese número, ni modo. Esa es la democracia. Tengo un libro que se me olvidó tomar ahí,
que se llama El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. ¿Por qué? Porque efectivamente se habían apoderado del poder, valga la redundancia, unos oligarcas y fueron distorsionando esa dictadura perfecta hasta nuestros días, hasta el 2018, en donde la gente abrió los ojos. ¿Qué fue lo que sucedió? La gente dijo, ya del PRI y del PAN y del PRD, no más. Aunque hay un amigo que siendo un militante activo perredista, lo niega. Pero bueno, él sabe por qué lo niega, aunque no puede negar el dinero que se le pegó mientras estuvo como funcionario en el sexenio de un gobernador en Tlaxcala. Aunque diga que no, si se le pegó, mal, porque no debió habérsele pegado ese dinero. Y si no se le pegó, también mal, porque es un mentiroso. Entonces, de cualquier manera, quedó mal por andarse haciendo el simpático. Y bueno, en lo personal, insisto, muchos de los que quedaron o los que van a quedar como magistrados, yo fui haciendo mi propia quiniela y fui haciendo mi elección y fui poniendo los números de acuerdo a lo que yo pensaba. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a pensar así? En primera, las trampas que vi que me hicieron a mí y a mis clientes en el desarrollo de unos asuntos en los juzgados de distrito y también en el Consejo de la Judicatura. Y por si eso no fuera suficiente, la lectura de este libro, aquí está, en donde el señor Jesús Lemos, que fue víctima de una fabricación de un delito que le hizo el señor Calderón, motivo por el cual lo introdujeron a Puente Grande, Jalisco, lo torturaron y después de que finalmente, como no había causa-efecto, no lograron demostrar el cabal o la comisión del hecho delictivo que le imputaban y tuvieron que conceder un amparo. Entonces salió y él se dedicó, cuando su esposa lo visitaba, a que en el papel sanitario él fue haciendo sus entrevistas a los internos que eran sus compañeros en el reclusorio. Y cuando llegaba su esposa a visitarlo, se los daba a guardar. Y entonces al final sacó varios libros, uno que se llama Los Malditos Uno, otros Malditos Dos, varios libros. Y que se tomó la molestia de hacer una investigación exhaustiva sobre lo que era el cártel judicial. Varios amigos míos que eran fervientes seguidores del Poder Judicial, yo lo era respecto al amparo, hasta que me cambió el panorama, las trampas que me habían hecho. Y entonces, cuando leí el libro, me percaté por qué. Entonces, miren, muy sencillo. Discúlpenme, no pretendo molestar a nadie, pero ese es mi punto de vista. Sí, los que salen van a ser mejores que lo que hay, porque lo que había es una cueva de Alibaba, aunque nos duela. Es la pura verdad. Y si no, lean el libro. Aquí está. Lo hay en el mercado. No es un libro difícil de conseguir. Bueno, y si finalmente, fíjense que leí también en esta revista de Proceso, el primer artículo que al abrir la revista, aquí está la revista, hay un artículo que les voy a enseñar hasta la página, por si gustan comprar y leerlo. Aquí está. Balas con carga política. Aquí está. Y aquí trae un desglose de todo lo que encontraron a partir del doble homicidio de la señora Jimena Guzmán y del señor José Muñoz. Y es algo más serio de lo que la gente puede imaginar. Realmente, desgraciadamente, está vinculada. La delincuencia organizada se infiltró no solo en el sistema jurídico o el sistema, sino también en el sistema político de la ciudad o de la capital de la República, de la Ciudad de México. Y entonces, fíjense que esto tiene mucha trascendencia, tiene una cola infinita. Ahora estoy entendiendo por qué hay unos resultados electorales
que no tienen una explicación lógica, salvo que hayan estado en práctica esos y que todavía no llegan a determinar o a detectar hasta dónde llegaron. Yo pienso que probablemente por ahí venga la situación, pero para entender toda esa maniobra, yo les voy a sugerir que tengan la bondad de leer este libro que se llama La Organización del Crimen, de Mary McIntosh. No es grande, es un libro que tiene aproximadamente 100 páginas, pequeño, que yo se los llevaba a mis alumnos de Ciudad Victoria cuando tuve oportunidad de empezar a impartir clases en el posgrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se los llevé, ellos allá lo tienen. Bueno, pero además esto, como tiene muchas implicaciones, fíjense que hay que entender, leer este libro de la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, Lisbeth Xochitl. El libro se llama Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo. Porque estos señores que privaron de la vida, más bien los autores materiales que ordenaron la privación de la vida de la señora Jimena Guzmán y el señor José Muñoz, son más importantes, son más serios, son más delincuentes de lo que la gente puede imaginar. Tiene una trascendencia impresionante. Y para entender todo eso, hay que leer a Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Ella fue becaria de Jacobs en Alemania y tiene muchos estudios. Yo eventualmente la sigo. Es más, aquí cuando compré el libro tuve el gusto de conocerla. Aquí está, mire, está dedicado y está hasta su teléfono y su clave de el Hotmail. Y tiene muchos programas en YouTube. Entonces se llama Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Búsquenla y van a ver cómo no se van a arrepentir. Es una penalista de vanguardia. Es una mujer muy talentosa, es de lo mejor. Yo pienso que hay 3 mujeres penalistas que son las más brillantes a nivel nacional. Ella, la doctora Alicia Solín Vincas y la doctora Eloísa Quintero. Y si no, búsquenlas, en YouTube tienen varias ocasiones, muchos comentarios. Y finalmente ese otro libro que me parece también muy importante es Marco Jurídico de Lavado de Dinero, porque estos homicidios tenían ramificaciones con el lavado de dinero. Tienen una imaginación, esa gente que se dedica a lavar dinero, impresionante. Es, para que nos entendamos, el crimen como empresa, como empresa. Y tiene una perfecta división del trabajo. Y la última parte es el lavado de dinero. Miren, cuando estudiamos civismo en economía política en la secundaria, nos enseñaron que el ciclo económico estaba compuesto por producción, distribución, venta y consumo. Eso, si lo trasladamos a la delincuencia organizada, es producción, tráfico, narcotráfico, lavado de dinero. Y a través de ese mecanismo de lavado de dinero pueden hacer 1000 cosas. Por ejemplo, yo recuerdo un comentario que hizo el señor Chuaifet cuando detuvieron a Juan García Abrego, que era el capo del cártel del Golfo. Él dijo, mejor que se vaya a Estados Unidos porque con el dinero que tiene no va a haber cárcel segura en nuestro país para él. Y tenía toda la razón del mundo. Con ese dinero compraba las mentes más poderosas de nuestro México. Tan es así que llegó a infiltrarse ese cártel hasta la propia presidencia de la República, aunque nos digan que no. En esa época Proceso escribía de otra forma y detectaron muchas cosas ilícitas, irregulares. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria histórica, pero la verdad es que llegaron hasta niveles muy altos, tan altos que por alguna razón vinculada con eso surgió o apareció la muerte del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y si no hay otra cosa que comentar, les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia, el favor, su atención, y vamos a quedar pendientes para la próxima semana a ver qué encontramos que sea del interés del gran público que nos hace favor seguirnos semana a semana. Y un doble favor, tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín tenga la amabilidad
de contar las personas que nos siguen semana a semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.